manejado. Vamos a continuar nuestra serie de vídeos sobre la extensión de GridView, porque aunque no tenía pensado hacerlo más complejos, en realidad lo interesante y lo útil empieza ahora. Voy a hacer por lo menos 2 vídeos más, en el cual veréis la manera en la que engarzamos el XGrid, que es la clase que hemos ido manejando con cualquier tipo de fuente. Veréis cómo prácticamente sin ningún código, por ejemplo o con muy poquito, podemos conectar nuestro SGrid y con sus capacidades de ordenaciones, filtros y demás, y utilizarlo en nuestros programas sin más código, simplemente incluyendo el control. Para ello, lo que hemos hecho es, por un lado y ante todo, hemos enlazado nuestro proyecto con el componente GBDB de acceso a bases de datos, y aunque para el ejemplo solo vamos a usar SQLite 3, sirve lo mismo para MySQL. Y en cuanto a componentes, nada más, hay que añadir estos dos. Y luego lo que queremos es que el source, que es el array en el cual sacamos los datos para mostrarlo en el grid, se obtenga automáticamente simplemente pasando un path a un donde hay un CSV, o pasándole ya el CSV, o sea, ya hemos cargado el CSV en memoria. ¿Por qué esta diferencia? Pues porque podemos necesitar a lo mejor modificar lo que venga en crudo en ese CSV que nos pasan. Podemos a lo mejor necesitar modificarlo de alguna manera. Entonces, en vez de pasarlo solo directamente, también podemos primero manipularlo y después enviárselo. O bien un array de cadenas bidimensional, que es el comportamiento que hasta ahora habíamos estado viendo, o bien simplemente un result sacado de una consulta a una base de datos. Y por último, un array de colecciones. Esto luego lo explicaré con detalle. Al hablar de bases de datos, lo que necesitamos es los nombres de los campos y necesitamos los tipos de campo. Puesto que estamos hablando de bases de datos, ya no se trata solo de verlos en pantalla, sino que queremos que nuestro XGrid, se convierta en un puente de interface entre el usuario y la base de datos. Nos puede servir para operaciones de modificación de datos, de grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello necesitamos conocer los tipos de los campos y los nombres, por supuesto, de los campos donde queremos operar. El funcionamiento de lo que vamos a ver en este ejemplo lo tenéis aquí. Tenemos distintos comportamientos. Comentar que también he añadido una pequeña base de datos y una conexión a ella, donde he pasado los mismos datos del CSV. Y aquí, por lo que decíamos de los tipos de datos, sí he modificado que PIB y PIBPC son flotantes, son tipos numéricos de coma flotante, y el ID pasa a ser de tipo serial, es decir, una clave primaria auto incremental. Vamos a pasar a ver el código y tenemos que los únicos cambios reales son la propiedad value, que nos devuelve una colección con los valores de la fila, y values, que cuando la selección es múltiple devuelve un array de colecciones con las filas, con los valores de las filas. Bien, ¿eso para qué? Ya lo veremos. Y hemos añadido dos variables privadas en formato de cadena de caracteres y cadena de números. En una tenemos los nombres de los campos y en otra los tipos de los campos. Y como siempre, esas variables les damos entidad al crear el objeto, las limpiamos cuando limpiamos el objeto,
y todo esto, y lo único que nos interesan es a la hora de leer en el source write, a la hora de que le enviemos una fuente de datos. Antes teníamos una cosa sencillita, ahora es algo más compleja, como veis. ¿Qué tenemos? Recibimos la fuente de datos como un variant y puede ser una cadena de caracteres, puede ser un array simple de string. Entonces, basándonos en el tipo de lo que vamos a hacer, elegimos y alimentamos el source, la fuente, con los datos que tenemos. No voy a entrar en mucho detalle en esto porque se nos haría el vídeo eterno y bueno, si habéis llegado hasta aquí en la serie de vídeos tenéis capacidad suficiente para entender lo que estoy haciendo. Por supuesto, como siempre, abajo tenéis un enlace de descarga de este proyecto que estamos viendo, donde podéis descargar y estudiar el código tranquilamente si es que os interesa, o simplemente utilizar el control XGrid si es que pues, el comportamiento que tiene os es satisfactorio. Lo único es que si lo que estamos leyendo es un fichero CSV o un array bidimensional de cadenas, el tipo de campo no queda nada claro. O sea, ¿cómo podemos saber el tipo de campo de un CSV cuando todo el CSV es texto? Hay dos maneras. Si podemos controlar que los CSVs que recibimos lleven las líneas de texto entre comillas y las líneas de los campos de texto entre comillas y los campos de numéricos sin ellas, etcétera, se puede perfectamente hacer, pero eso obligaría a la que restringiría mucho el qué CSVs podemos ver. Por otra parte, si estamos viendo un CSV, el tipo de campo ya no es tan importante. Bien, sea como sea, lo que he decidido hacer es que sacamos el tipo de celda, lo he llamado aquí, celtype, pasando la primera línea del CSV, la primera línea de datos. En base al contenido de cada una de las celdas, declararemos el tipo de campo. O sea que si en la primera línea, la primera celda contiene un texto, quedará definido que esa columna contiene texto. Si en la segunda contiene un número, quedará definido que contiene un número, etc. En ese sentido el control no es perfecto, pero bueno, todo depende del tipo de CSV y demás, que es incontrolable. No podemos, la flexibilidad siempre lleva a la posibilidad de error. Los nombres de los campos, cuando es un CSV, asumimos que puede ser que la primera fila tiene, por aquí la teníamos, la primera fila la usamos como nombres de campos, que es una práctica muy normal en los CSVs. Si no fuese así, habría que modificar esto de manera que pongamos, igual que hacíamos aquí, lo de las columnas, columna 1, columna 2, columna 3, y ya pondríamos después los campos, los nombres dentro del formulario que envíe el source. Esto, bien, digo, no os voy a contar más. Si según el tipo de lo que pasemos, tendremos el único es cuando es un result, ahí sí tenemos que el tipo de campos y el tipo de nombres es fiable, puesto que vienen de la base de datos. Visto esto, ya sabemos que, vamos a ver el código, perdón, le damos pausa. Si yo quiero cargar el famoso Ciudades CSV, le hago clic y lo único que hago es pasarle el path de dónde está el CSV y él solo me reconfigura todo esto. Si le digo que, pausa otra vez, quiero el contenido, lo que hago es primero lo cargo, fileload. Aquí, por ejemplo, podríamos, si el CSV no tiene la fila la primera fila no es del nombre de los campos, podríamos en memoria añadirle el S, tal, lo que fuera, ¿no?
y después se lo pasábamos al source y el efecto, como veis, exactamente el mismo. Si cogemos un array bidimensional, que lo que hacemos es emular a la función aquella que teníamos en los otros vídeos del fin de CSV load, no me sé bien, lo que hacemos es simplemente crear aquí ya el array y pasárselo el vret, que es el valor, o sea, variant de retorno, que es un nombre tonto, pero vamos, el vret se lo pasamos al source y lo mismo, el efecto es el mismo. Aquí he dejado lo que os decía, el nombre, bueno, eso lo hace eso lo hace el propio script. Si no, cuando le pasas un array pone un nombre de columna por defecto. Y por último, lo que hacemos es una consulta a la base de datos. Aquí la conexión le damos dónde está el host, el nombre. Si no está abierta la abrimos, ejecutamos el contenido y el result, mi result, que es un result, se lo pasamos al source, perdón, al source del xgrid. Y con eso el efecto, como veis, es el mismo. Esto nos da una flexibilidad enorme para ver casi cualquier cosa de lo que se suele ver entonces, como ejemplo de utilidad, le he añadido una pequeña función en un evento que me saque los campos aquí en unos controles. El código, si lo vemos, es este de aquí. En el evento select tenemos un hbox para la organización de los controles, un label con el nombre del campo, un textbox o un valuebox según el tipo de campo. O sea, si hubiera campos lógicos, si hubiera más historias, habría que extender un poquito esto. Pero bueno, esto lo que hacemos es en un panel que tenemos aquí, que se llama pn registro, primero limpiamos todo lo que contenga y después obtenemos el value del sgrid. ¿Recordáis? El value era una colección. En base a esta colección creamos un nuevo hbox, le damos propiedades, le creamos un label, le damos propiedades y le asignamos como texto la clave de la última clave que hayamos mirado dentro de la colección, y luego creamos según lo que sea, si es un string o un textbox, y si no un valuebox, y le damos como texto el contenido de esa clave o como value el contenido en los casos numéricos. El efecto, como veis, es que según seleccionamos obtengo aquí estos controles asociados a lo que contenga. Mantenemos que estos controles son numéricos, aquí puedo escribir números pero no puedo escribir letras, y estos son de texto, puedo escribir lo que quiera. Bien, ahora vamos a aprovechar la propiedad que tienen todos los grid views y que se comparte con muchos controles de lista y de selección, de si queremos no poder seleccionar ninguno, en cuyo caso nuestro grid view cogemos los datos, no nos dicen qué celda estamos, pero como veis no selecciona ninguna línea ni aquí sale nada, puesto que es un grid view cerrado. O bien podemos decirle que en modo single, en el cual podremos seleccionar solo uno, aunque pulsemos ahora mayúscula clic o control clic, lo mismo da, o podemos seleccionar múltiple, con lo cual si tenemos ahora pulsamos mayúscula, seleccionaremos grupos, y si pulsamos control seleccionaremos de uno en uno. Aquí comentar que este comportamiento del control clic era el mismo que utilizábamos para filtrar por celda, así que lo he tenido que modificar al añadir estas cualidades, lo he tenido que modificar por control doble clic,
y entonces sí, lo usamos como usábamos antes. Os decía que con esto podemos seleccionar varios. Y esta selección ya hemos visto cómo Value nos devuelve una colección con los datos de la fila en la que estemos. En este caso sería Colonia. Pero Values nos devuelve un array de colecciones de estas filas. ¿Para qué sirve? Bien, a partir de aquí podemos extraer a registros de otra tabla, podemos fabricar un CSV, podemos lo que queramos o pasarlo a otro script. ¿Cómo lo hemos pasado? Lo hemos pasado con esa colección array de colecciones que os decía. Por eso esta forma de traspasar datos es lo más parecido a pasar un registro, un result, lo que sea, pero es todo en memoria mucho más rápido y mantenemos el tipo de datos que aquí siguen siendo numéricos y alfanuméricos y de cadena de caracteres, etcétera. Bien, esto es todo lo que os quería contar respecto a la fuente de datos, de cómo le hemos dado posibilidades de distintas fuentes de datos sin tener que programarlo en cada formulario donde queramos usar un script y cómo extraemos datos desde aquí y los podemos pasar donde queramos como un array de colecciones. Espero que os haya gustado y nos vemos al siguiente.